Para comenzar a escribir una novela, primero deberíamos empezar por cuentos cortos. Recordemos que una novela no es más que un cuento en donde se le presta más atención a lo que pasa con cada uno de los personajes, a sus vivencias, sentimientos, emociones, a lo que piensan, en lo que creen, lo que han pasado. En un cuento el protagonista es la historia, en una novela son los personajes y cómo se desenvuelven o resuelven esa historia. Una técnica para comenzar a escribir tu novela podría ser desarrollar un cuento corto y luego ir introduciendo los personajes y cómo se van a comportar dentro de ese cuento. A la inversa, podríamos empezar por los personajes, por cómo se van desenvolviendo y generando la trama de la historia, y una vez que está desarrollada toda la trama, hacer un resumen de la misma. Es decir, convertir esa novela a un cuento. Desarrollar un resumen de nuestra novela nos va a servir para varias cosas. Una, para ejercitar nuestro poder de síntesis. Dos, para comprender de qué trata esa historia. Y tres, a la hora de subirla a alguna de las plataformas, se nos va a pedir una descripción corta, una descripción larga, y nada mejor que ya tener en el resumen los aspectos principales de lo que trata la trama de tu novela para hacer interesar al lector y llamarlo a que precisamente la lea. Otra recomendación que quiero darte es tener un resumen de lo que sucede en cada capítulo. Esto te va a ayudar como guía y para poder consultar, en caso de ser necesario, alguna parte de la historia y no tener que ir a leer todo un capítulo para buscar un punto específico en el cual sucede algo que tú quieres rememorar. Y antes de comenzar a redactar tu historia, debes elegir en qué punto de vista lo vas a hacer. Si vas a redactarlo en primera persona, como que tú estás viviendo, o es una historia que te ha sucedido, o quieres convertirte en el personaje principal. Relatar en primera persona tiene muchos beneficios, como por ejemplo involucra al lector, lo hace meterse más de lleno, se siente identificado quizás con el punto de vista, como que las cosas le están sucediendo a él, pero tienes que ser muy cuidadoso a la hora de contar aspectos que escapan a ti. Es decir, otras situaciones, si estás en primera persona, situaciones externas que tú no podrías enterarte, tienes que tener mucho cuidado al narrarlas porque le harías perder credibilidad a la historia. Por dar un ejemplo, si en una parte de la novela personajes secundarios están complotando o ideando una venganza hacia el personaje principal, que en este caso eres tú, que estás narrando en primera persona, tú no podrías enterarte de lo que están tramando hasta que ya sea tarde, hasta que estén ejecutando esa venganza. Si decides narrar en tercera persona, como un narrador omnisciente que todo lo ve y que no es parte de la historia, puedes narrar que ciertos personajes secundarios están tramando una venganza hacia otro personaje y que este todavía no se ha enterado. Y ahí no habría ninguna especie de conflicto, porque tú estás mirando la historia desde arriba, por llamarlo de alguna manera. Por eso, a la hora de decidir cómo vas a narrar tu historia, ten en cuenta las escenas que va a desarrollar y si vas a requerir de una cosa o de otra para lograr el impacto deseado. Si la escena en donde los personajes traman una venganza hacia el personaje principal es muy importante, entonces no deberías narrarla en primera persona, porque no lograrías tener ese impacto que sí pudieras llegar a conseguir si lo narras en tercera persona como un relator omnisciente que todo lo ve.